Hola amigos, soy Ever Estrada, ejerciendo el periodismo 21 años ya, desde el año 2004, y a lo largo de mi carrera periodística en la comunicación social, específicamente en la televisión, me he especializado en la rama de la política, en lo que tiene que ver con la transmisión de la información en la política, tanto nacional como exterior. Y desde luego que hay que entender la geopolítica, cómo camina, cuáles son las andanzas, como decimos en Honduras, de la geopolítica. Y bueno, la geopolítica se reduce en dos bandos, izquierda y derecha. Algunos queriendo huir del desastre en algunos momentos, tanto de la izquierda como de la derecha, entonces huyen y ofrecen al electorado una opción diferente y se van al centro y dicen, no estamos ni a la izquierda ni a la derecha, estamos en el centro. Y el centro es como un espacio pulcro, un espacio blanco, un espacio de equilibrio, donde la gente se puede arrecostar, donde la gente se puede arrecostar. Mi introducción la inicio de esta forma porque quiero hoy platicar con ustedes acerca de este domingo 30 de noviembre, un mes tan bonito. Cada 4 años los hondureños regresamos a las urnas para elegir a un nuevo presidente, a 128 diputados y a 298 municipalidades. No sé si es un poco más, pero bueno, ahí lo verificamos. La cosa es que hemos tenido los últimos 4 años un gobierno, por primera vez en Honduras, un gobierno de una clase política histórica, pero un gobierno orientado más a la izquierda que la izquierda tradicional que hemos tenido en Honduras. Hemos tenido izquierda tradicional, izquierda progresista y también muy poca había en Honduras una izquierda extrema. Que bueno, muchos de ellos estaban aglutinados en lo que es la ya no existente UD y algunas organizaciones populares, sindicales. Bueno, pues el Partido Libre, en una coyuntura del 2001 y años antes, en el gobierno de la reelección de Juan Orlando Hernández, eh, se logró a un consenso nacional para que este partido, después de 3 elecciones, pues llegara al final al poder. Llegaron al poder con un consenso de fuerzas, diferentes fuerzas nacionales, y también el descontento del gobierno nacionalista y, por supuesto, el voto indeciso. El voto indeciso de Honduras, el voto joven, el voto fuera Jo, como ya lo manifesté, el voto del mismo Partido Libre y el préstamo de el llamado bipartidismo, porque son dos partidos, por eso se le llama bipartidismo. Y si son 3 partidos es tripartidismo y así, ¿no? Entonces, eh, mañana, domingo, vamos nuevamente a las elecciones los hondureños y hoy quiero hablarles
en base a mi experiencia y en base a lo que eh, sentimos en en el, en el ambiente electoral, de cuáles serían las situaciones que pudieran venir para Honduras si uno de los tres candidatos más fuertes, hablando de Rixi Moncada del Partido Libre, hablando de Papi a la Orden, que es Narri Tito Asfura del Partido Nacional, y hablando de Salvador Nasrallah Salum del Partido Liberal de Honduras. Bueno, vamos a iniciar con Rixi porque es el partido que está en el poder y que bueno, también no ha sido exento de esos mismos vicios y esas mismas mañas de los últimos gobiernos que hemos tenido en Honduras. El que quiera decir lo contrario, pues que lo diga. Yo entiendo la gente cuando tiene su corazón partidario y es una de las cosas que más le hacen daño a nuestro país. O sea, ojalá nosotros los hondureños entendiéramos que el mayor problema que nosotros le heredamos al país es ese corazón tan aferrado al corazón partidario. Yo entiendo que la organización partidaria tiene que ser así, tiene que ser un solo núcleo, un solo lazo, pero yo como hondureño pienso estar y fortalecer y, y pensar igual que el partido cuando el partido hace bien por la nación, cuando el partido no hace bien por la nación, cuando su gente que lo dirige no hace bien por la nación, cuando sus candidatos no son buenos para la nación, no, no voy con el partido. No voy con el partido. Porque primero, en mi país, primero es Honduras. Bueno, el gobierno de Libre ya se cumplen prácticamente 4 años de un gobierno que ha pasado prácticamente a la transición de un gobierno que generó pues mucha esperanza, mucha expectativa porque había una coyuntura muy grande y en esa coyuntura se ofreció más de lo que se podía dar. Y a veces no solo se da más, no solo se ofrece más de lo que pudiéramos dar. A veces también hablamos demagógicamente. Decimos cosas que definitivamente no las vamos a cumplir, no las vamos a hacer, porque simple y sencillamente pues no se nos pega la regalada gana y no nos va a hacer bien a nuestro círculo. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno de Libre. Por ejemplo, se prometió la Comisión contra la Impunidad, la CICI, y no vino. ¿Por qué? Porque no dependía del Ejecutivo. No dependía del Ejecutivo. Yo me imagino que en aquel tiempo a los que hacían política con eso, les dijeron, mire, pero usted necesita la mayoría del Congreso para hacer eso, entonces no prometa eso. Prometieron, entre otras cosas, ¿no? Quitar, por ejemplo, el peaje, la gente pobre que le meten en la cabeza que no debe de pagar peaje porque es una carretera nacional y esa es una carretera suya y porque la privatizan y ya comienza el tema, ¿no? Del por qué la privatizan. El problema no es privatizar, y yo ya estoy entrando a una situación muy personal, un comentario muy personal mío. El problema no es privatizar, el problema es cómo se firman esos contratos de privatización. En estos países de Europa, prácticamente el Estado dice, hey, yo no puedo, por ejemplo, llevar la salud del país de 10 millones de personas, de 20 millones de personas. Entonces la voy a privatizar y ya estuvo. Yo no me encargo de eso, yo me encargo de que todo se cumpla a cabalidad. De eso se encarga el Estado.
de las reformas, por ejemplo, y de que esas reformas se implementen en la privatización. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no es capaz, entonces hay que buscar a alguien que sí sea capaz. Es simple, es así de simple. Pero muchas veces a la gente le meten miedo, pero el miedo se lo meten justo los que van y firman los contratos donde dicen que también les tienen que dar coimas a ellos y si no, no les firman el contrato. Entonces ese es el problema. Eso mismo pasa con las térmicas, por ejemplo, de Honduras. Las térmicas de Honduras han puesto los precios que ellos han querido porque ellos ya han pagado suficiente dinero, pues, en coimas, en bonos mensuales, anuales, a gente que les ofrecieron darles esos contratos. Entonces ese es el bendito problema. Hablando claro, ¿no? A mí me gusta hablar claro con la gente. Usted puede disentir conmigo, usted puede tener otra opinión. Bueno, hablemos de Rixi. Rixi Moncada es una hondureña que ha estado en la lucha en el Partido Libre desde el inicio de este partido, porque también formó parte del el gobierno del 2006 al 2009 de Manuel Zelaya Rosales, que es el dueño, es el, el coordinador del Partido Libre de Honduras. Se habla mucho de que, por ejemplo, cuando el candidato del oficialismo, que es el candidato del actual presidente del partido que está en el poder, entonces a eso se le llama oficialismo. Y generalmente, pues se utiliza de todas las maneras posibles los recursos del Estado, los bienes del Estado para la campaña, para generar simpatía a la campaña política electoral actual. Entonces, ese es uno de los puntos a favor de Rixi Moncada. Se habla mucho del robo de las elecciones. Se habla mucho del robo de las elecciones. Bueno, hace poco hasta escuché un comentario. Mel no se va a dejar quitar el poder. ¿Usted qué cree? Teniendo el poder, ¿lo va a dejar que se lo lleven? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? El problema aquí, gente, son los votos. El problema aquí son los votos. Porque han tenido una candidata que no generó simpatía incluso dentro de su mismo partido. El Partido Libre es un partido que cualquier cara que el coordinador ponga, la gente, porque ese es su máximo líder, el máximo líder dice apoyemos a esta, con ese se van. Y si no, pues recordemos cuando Salvador Narrala y todos los de Libre andaban atrás de la maravilla para Honduras, ¿no? Salvador Narrala. Y Salvador Narrala fue tristemente en ese momento utilizado por su ignorancia en la participación política y conocer cómo era la clase política del país. Y claro, su ambición de llegar a ser presidente, natural, él se prestó para participar en esas elecciones, creo que fueron las del 2017, que dijeron también de que se la habían robado y que no sé qué. Bueno, se la robaron, pero al final el coordinador de Libre y el partido que le había ofrecido la candidatura le cuidó los votos supuestamente, pero cuando le pidieron las actas no las tenían. Misteriosamente, ¿no? Misteriosamente. 3.000 actas no estaban y por eso pues la comunidad internacional dijeron, no, pues las elecciones son de Juan Orlando Hernández. Cuestión de que yo tengo muy claro que fue una reelección ilegal, que fue una reelección dudosa,
dudosa, porque pues creo yo, a mi parecer, que tampoco llegaba a los votos. Tampoco llegaba a los votos. Entonces, eh, se habla mucho del robo de las elecciones, porque están en el poder, porque tienen el dinero, porque, bueno, también se ha mencionado el tema del narcotráfico en este partido, que prácticamente sus nacimientos tienen conexión con el narcotráfico, y algunas figuras que de repente pues siguen, que son muy influyentes, que son la cara visible, pero otros personajes que se han distanciado, pero que siempre están allí, que estuvieron ahí, que financiaron estando ahí, y que bueno, al final pues están luchando hasta el último momento con Rixi. No sé si Rixi pudiera ser esa candidata después de Xiomara, que se ha utilizado dentro del partido para cumplir con esta campaña, este proceso de los 4 años de Xiomara. Tienen a alguien fuerte, a alguien con temple, a alguien de confianza, porque y se desgasta para la próxima contienda, donde ya sí los familiares de la presidenta Xiomara sí van a poder participar en las próximas elecciones. Y ese es un punto muy importante, muy, muy importante. Entonces, en las próximas elecciones ya sí regresa de nuevo el Partido Libre con las caras de la familia Zelaya, Castro, y ya ahí sí van a estar habilitados nuevamente para eh, poder participar, porque en este proceso la ley no lo permite. Entonces, ¿qué conveniencia es que se roben las elecciones en esta coyuntura también nacional, eh, e internacional, con el asunto de Venezuela? El asunto de Venezuela es un asunto que tiene que ver no solo con Estados Unidos y Venezuela, sino que tiene que ver con lo que es toda Latinoamérica. Y bueno, ¿por qué tendríamos que estar exentos nosotros cuando estamos en el patio de Estados Unidos? Desde luego que la coyuntura no es la misma que la de Venezuela, del robo de las elecciones en Venezuela, porque eh, eh, pues allá hay alguien que tiene tratados con países que tienen mucha influencia a nivel mundial, con países también que tienen que ver con el petróleo. Y bueno, ni hablemos del petróleo que tiene Venezuela como para decir, aquí nadie va a venir a meter mano. Y si me quieren aislar del mundo, no me importa, porque yo aquí tengo el dinero y tengo el petróleo. Entonces es una coyuntura muy, muy diferente. ¿Qué sucede en Honduras? En Honduras sucede que hay tres candidatos fuertes. Entre esos candidatos fuertes se encuentra el Partido Nacional, el Partido Liberal, y se menciona en tercera posición en prácticamente todas las encuestas, todos los sondeos de opinión pública, el Partido Libre. ¿Por qué? Porque esta vez el Partido Libre se somete a elecciones con una mala candidata, mala gerencia del gobierno de Xiomara, mala gerencia del gobierno de Xiomara, y sin simpatía, sin simpatía, sin simpatía. No es un personaje que, que sea un líder nacional, no es un personaje que une, no es un personaje que, que nos genera confianza por el futuro, y eso lo busca la gente independiente, eso busca la gente independiente. Entonces,
No sé si tendría también que ver con el tema de que por el género sería otra mujer. ¿No? Ya probamos con una mujer. Habría que ver cómo la sociedad hondureña plantea ese tema en las elecciones, después de las elecciones. Entonces yo creo que el romo, por ejemplo, de las elecciones, terminando el análisis de Rixi, es que lo pudieran hacer, lo pueden hacer, ¿va? Sería igual que Venezuela, sería eh, sería descarado porque sería encontrar los votos donde no los hay, donde no los hay, ¿verdad? Donde no los hay. Es un partido que probándose solo tiene unos 600.000, digamos que con la influencia del gobierno, subámosle 200.000 más, a un 800.000. O sea, no llega, no llega ni al millón, pues, de personas. No llega. Porque es un partido de coyuntura. Es un partido de coyuntura. ¿Por qué creen ustedes que estos 4 años, Xiomara ha mantenido el discurso del golpe de Estado? Ha mantenido el discurso de la narcodictadura. ¿Por qué? Porque ese tema tiene que continuar caliente. Si no mantenemos ese tema caliente, la gente se enfría, se regresa a su partido, olvida la causa y entonces somos menos. Entonces, robarse las elecciones sería ser también narcopartido, ser también ladrones de elecciones, y solo eso faltaría para parecerse y ser igual como siempre han estado diciendo, yo no soy igual, yo no soy igual, yo no soy igual, pero eso pasa siempre como... eso pasa siempre cuando sí eres realmente igual, pero pretendes decirle a la gente que no. Siempre decirle a la gente que no. Eh, el robo de las elecciones nos aislaría de la comunidad internacional, nos aislaría, por ejemplo, de los organismos financieros. Y bueno, entre tantas cosas, a la gente pues eso atrae más pobreza. Quien quería regresar, por ejemplo, a su país, no lo va a poder hacer. Lo único es que sí, se queda la casa como quien dice sola para que ellos hagan de Honduras lo que ellos quieran. Narri Tito Azura. Yo siempre he dicho que puede existir con este personaje una alianza con el Partido Libre. Algo hay, algo hay. Antes de las elecciones generales del 2021, hemos visto que, por ejemplo, no sé exactamente si es con el Juan Orlandismo, un sector del Partido Nacional que tiene una alianza con el Partido Libre y que no sé a qué viene esta alianza, si es por cuestiones electorales, por cuestiones de algunos negocios o por cuestiones de algunos parentescos familiares. Puede ser, puede ser. Eh, y que, por supuesto, Libre se da cuenta, estando en el Estado, estando en el poder, de que no tiene los votos, de que no tiene posibilidad de ganar, pero que sí hay un partido que lleva en la cabeza a alguien que es aliado nuestro, un aliado privado, y que este aliado, al que pues le han dejado gente en sus trabajos a nivel nacional, que tiene todavía algunos cargos también en embajadas en el mundo, y que ha tenido pues bienestar, no sé hasta cuándo, económico, de seguridad, de judicial, eh,
se pueda haber beneficiado con esta alianza y decir, bueno, yo Libre no acepto que Nasrallah sea el presidente, y como este siempre nos ha llevado a la contraria, entonces no nos vamos a ir con él, sino que vamos a apoyar a nuestro aliado del Partido Nacional. Y al final, yo digo, si le dan el poder a, a Tito Afura, va a ser una conveniencia solo para el Partido Libre. Porque si el Partido Libre deja que nuevamente los nacionalistas, que tuvieron 3 periodos anteriormente que a ellos, cuestionados por ellos mismos, que hicieron decaer en simpatía del pueblo hondureño al Partido Nacional, hoy, por cuestión de números, por cuestión de votos, le dan el poder, le ceden el poder, pero se lo ceden para terminar de quemarlo. Para terminar de quemarlo, y le ceden el poder con condiciones. Porque ellos, llega el próximo gobierno, sea Nasrallah o sea Tito Asfura, llega amarrado porque el actual gobierno tiene muchas, si no la mayoría de las instituciones, algunas que hasta el 2026, 27, hasta el 2028 se van a volver a elegir las nuevas autoridades. Entonces, el próximo gobierno va todavía a estar con la Corte Suprema de Justicia, y con el fiscal general de la República y con los mismos magistrados del Tribunal Electoral. Entonces va a ir a ser Narri Asfura un gobierno amarrado, un gobierno donde no la va a tener fácil, no se la van a hacer fácil tampoco, porque este partido, pues, el Partido Libre, va a pretender siempre, pues, regresar al poder de alguna forma, o mantener su cuota de poder en el Estado y en instituciones del Estado claves. Eso es importante. Entonces, ahí la pregunta, ¿dónde está la conveniencia del Partido Nacional gobernar estos próximos 4 años? En mi opinión, yo diría que esta hubiera sido una oportunidad para el Partido Nacional de reinventarse, de revisar sus estatutos, de revisar sus caras dentro del partido, de hacer algunos acuerdos con la gente, de escuchar, de ir a hacer una cruzada por todo el país y escuchar a su gente, qué es lo que la gente quiere del partido, reinventar el partido, porque la gente la tienen. Los números lo tienen, los votos los tienen, y es un partido de muchos años, que a pesar de todo siempre mantiene su simpatía, sus simpatizantes unidos. Eso es lo que llamamos el voto duro, el voto del partido. El escenario de si ganara Salvador Narrala, por ejemplo, bueno, y en el caso de Tito Asfura, ahorita las últimas informaciones es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros presidentes de Latinoamérica, han ofrecido su respaldo a él y han prácticamente dicho a los hondureños por quién deben de votar. Y han dicho categóricamente deben votar por Narri Tito Asfura para trabajar con él. Pero este es un asunto que tiene que ver con la geopolítica. La geopolítica tiene que ver con que Donald Trump pide el voto para alguien también de derecha, para alguien de su similar partido. No va a ir a pedir el voto por Rixi, por ejemplo. Por Rixi lo pediría Maduro de Venezuela.
Y así, pues, esto es así, esto es así. Eso no debe de extrañarles. Ay, qué guau, el presidente. ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos? No, no, no. Es alguien de su mismo partido y es por supuesto que él quiere a alguien de su misma línea partidaria. ¿Por qué? Porque así él tiene en la comunidad internacional, en los organismos internacionales, tiene un país aliado. Mientras tiene un presidente de su misma línea, tiene un país aliado que puede prestar su voto, que puede regalar su voto, que puede empeñar su voto, lo que sea. Salvador Narrala. Bueno, Salvador Narrala, yo creo, igual que Narritito Asfura, tiene su última oportunidad de llegar a ser presidente de la República. Yo creo que desde el inicio lo dije, que Salvador Narrala siempre no debió de intentar tanto con partidos que él quería formar y que él quería tener el control de todo. Por eso es que Narrala siempre tenía diferentes opiniones y tenía libertad de cátedra al decir lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque él era su propio jefe, él era su propio financista y era su propio organizador, su propio gerente. Entonces él hacía como alguien por el patio de su casa. Entonces yo siempre dije, la mejor situación inteligente por alguien que arrastra el voto independiente, el voto joven de Honduras, y que tiene una hoja de vida limpia en comparación a otros, entonces la mejor opción que pudo haber hecho es pasarse a un partido centenario, a un partido que tiene la estructura, que tiene no solo la estructura electoral, sino estructura para gobernar. Entonces, ahora sí tiene posibilidades, ahora sí tiene garantía de llegar al poder. Salvador Narrala se ha reinventado, le han puesto un poco stop en cuanto a lo que debe de decir, lo que se debe de decir y lo que no se debe de decir, en lo que debemos de generar alguna controversia y en lo que no debemos de generar controversia, y así. En esta ocasión, Salvador Narrala sigue misteriosamente contando con el voto independiente. Yo creo que esto tiene que ver por la decadencia de los gobiernos nacionalistas y por la decadencia, la mala gerencia del último gobierno del Partido Libre. Entonces, aparte pues que él ha cuidado su figura, ha cuidado seguir siendo alguien anticorrupción, alguien limpio, alguien eh, eh, que tiene un discurso que genera esperanza a la comunidad. Y eso es algo que le gusta a la gente del voto independiente. El voto independiente se traduce en juventud, en gente mayor pensante. La mayoría son gente de Honduras, que y también incluye el voto en el exterior. Esto incluye el voto en el exterior, el voto independiente, el voto indeciso, como le decimos. Ahora, la conveniencia de ganar los liberales. La conveniencia de ganar los liberales es primero que los liberales pues regresarían al poder, tendrían una oportunidad más de regresar al poder. Yo siempre he dicho que el Partido Liberal siempre ha sido grande. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque más de 150 alcaldías a nivel nacional de 298 municipalidades es la mayoría y gran cantidad a nivel nacional. Entonces eso quiere decir que toda esta cantidad de gente en los diferentes municipios y departamentos de Honduras
tienen esas estructuras. Los alcaldes son los que tienen las estructuras. Un candidato nacional, un candidato presidencial no tiene las estructuras. Las estructuras las conforman los candidatos a alcaldes. Ellos hacen las estructuras. Y de ahí los candidatos a diputados. ¿Verdad? Porque eso es como un triángulo, ¿no? El que está arriba y de ahí vienen todas el diagrama organizacional de los partidos. Entonces, regresarían los liberales al poder. Han tenido los liberales muchos de sus liberales que se habían ido por los hechos del 2009 y regresaron. Tenían un candidato que les generó confianza, levantó la bandera y entonces eso les generó confianza para regresar a su partido. Al estar en el poder, pues este partido se regenera, se reconstruye nuevamente, forma nuevamente su estructura y trabaja desde el primer momento, pienso yo, para ganar el próximo proceso electoral con el mismo partido político. Ojo, esto tiene que ver mucho con la figura que se pone, porque anteriormente no ha habido figuras, no hubieron figuras que levantaran en el partido una bandera de unidad, una bandera de esperanza, una bandera de triunfo en el partido. Y estoy hablando, por ejemplo, de personajes como Quique Ortiz. Como Quique Ortiz. Ese es un frustrado liberal, que toda su familia fue liberal y por eso no puede él regresar a su partido. Por eso él no se puede ir de su partido, pero sí anda coqueteando con la gente que está en el poder. Estos son oportunistas. Igual que Luis Zelaya, por ejemplo, no logró ser un consenso nacional en el partido, no logró ser presidente de la República y ahí anda también coqueteando con el otro partido que está en el poder. Lo único en la conveniencia de ganar las elecciones, Salvador Narrala, es que pues entraría también, igual que Narri Tito Fura, a una situación difícil porque no tiene la mayoría de los organismos en el Estado a favor. O sea que Libre seguiría en muchos de estos organismos en el poder y pues desde luego que no le gustaría que Salvador Narrala hiciera un buen gobierno y creo que ahí estaría la piedra en el zapato siempre para el gobierno de Salvador Narrala. Creo yo que sí tendría la posibilidad por la influencia del voto independiente, de lograr tener también el Congreso Nacional. Si él tiene el Congreso Nacional junto con una alianza con el Partido Nacional, que tendrían por lo menos otra vez sus 44, 45 diputados, entonces ellos sí llegarían a un acuerdo para que los liberales también tengan el Congreso Nacional y que tengan por lo menos la mayoría simple, que son 65 diputados, junto con los diputados de los otros partidos, ¿verdad? De los otros partidos políticos. Entonces, y bueno, la ayuda de la comunidad internacional, la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos. Al parecer, el presidente Donald Trump ha dicho que hay que votar por Narri Tito Fura, pero también puede ser tratando de levantar más esos ánimos para que la gente en realidad sí vaya a votar por Salvador Narrala. Pues Salvador Narrala sí ha logrado llamar la atención de muchos organismos internacionales, de empresas que quieren invertir en Honduras, pero también de los senadores en Estados Unidos, del Estado como Estado,
de los Estados Unidos de querer tener a alguien como Salvador Narrala en el poder y no llegar a tener un país secuestrado como algunos otros países de Latinoamérica. Bueno, estos serían los escenarios que pudieran venir si alguno de estos tres partidos políticos pueda llegar a la máxima magistratura del país, que es la presidencia de la República de Honduras. Nos vamos a ver el domingo en las elecciones, sería el día de mañana, donde también estaremos compartiendo con ustedes algunas ideas. Hasta la próxima.